Muy buenas noches. Saludos cordiales, estimados participantes. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva clase que hemos preparado para esta ocasión. Antes de iniciar con nuestra clase virtual, vamos probando el audio. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Bienvenidos. Activen sus micrófonos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Ya, bien. Eso significa que estamos yendo perfectamente. ¿Me están escuchando bien, no, jóvenes? Sí, profe, perfecto. Correcto. Bueno, si es así, entonces vamos a dar inicio rápidamente a nuestro tema que hemos preparado para esta ocasión. Hoy vamos a ver un tema nuevo, pero indispensable, fundamental, importante y en algunos casos obligatorio que debemos aplicar en las instalaciones eléctricas en nuestros domicilios. El tema que vamos a ver el día de hoy precisamente habla de lo que viene a ser el sistema de puesta a tierra. Este es un nuevo tema que vamos a ver en esta oportunidad. Es el tema del sistema de puesta a tierra. Este tema también ya está disponible en nuestra plataforma de Moodle del Ministerio. Corresponde el tema número 4 en el módulo 4 también, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí tenemos el nombre de nuestro tema correspondiente. Vamos a ir viendo un poquito de la justificación. Cuando hablamos de la justificación de la puesta a tierra, nos dice que para que un sistema de energía eléctrica opere correctamente con una apropiada continuidad de servicio, con un comportamiento seguro de los sistemas de protección y para garantizar los niveles de seguridad personal, es necesario, escuchen bien, es necesario que el sistema eléctrico en su conjunto posea un sistema de puesta a tierra como se muestra en la siguiente figura. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo ahí en la figura, alguien puede ver, puede describir la imagen. A ver, vamos activando su micrófono. ¿Qué podemos ver ahí en la imagen? Adelante, por favor. ¿Qué vemos en la imagen, profe? Sí, sí, que se ve dentro de la casita entonces. ¿Qué estamos viendo ahí? Un dormitorio, una cocina se ve. Ya. Sí, precisamente se ve un señor ahí que está viendo su televisor, hay una cocina, hay otro que está trabajando con su computadora. ¿Eso qué significa? Que el sistema puesta a tierra está conectado en cada una de estas conexiones. ¿Para qué? Para proteger precisamente los artefactos eléctricos, como vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, de eso se trata una justificación. Dice que toda instalación debe estar conectada a un sistema de aterramiento o puesta a tierra. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar viendo los objetivos de la puesta a tierra. Los objetivos de una conexión a tierra son, dice, conducir a tierra todas las corrientes anormales que se originan como consecuencia de carcasas de los equipos eléctricos energizados. Evitar que aparezcan tensiones peligrosas para la vida humana en las carcasas metálicas de los equipos eléctricos. Permitir que la protección del circuito eléctrico despeje la falla inmediatamente ocurrida esta. Bien, muchas veces hemos vivido algunas experiencias que cuando vamos a destapar la heladera o el freezer, muchas veces sentimos algunas patadas, como decimos, ¿no es cierto? Algunos cosquilleos. Entonces, eso es porque existe una fuga de la tensión eléctrica. A falta del sistema de puesta a tierra, esa corriente llega a la persona que hace el contacto de manera directa, porque no hay una descarga. La puesta a tierra justamente es para descargar a tierra lo que se genera como una fuga de tensión
Y esta fuga de la tensión, que viene a ser que una fuga de la fase que tiene contacto con la parte metálica, ya sea una heladera, un freezer. Entonces cuando nosotros tocamos con nuestra mano, estamos haciendo de que esa descarga pase a nuestro cuerpo. Y como no hay tierra, entonces por eso es que corremos peligro nosotros. Si estuviéramos en un sistema de puesta a tierra, entonces si nosotros nos apoyamos a la heladera o al freezer, pero este equipo tiene la conexión de puesta a tierra, entonces nosotros nunca vamos a sentir esa tensión. Ya eso es lo que quiere decir como objetivo principal. Ahora, ¿por qué conectar a tierra sistemas y circuitos? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué conectar a tierra sistemas y circuitos? Aquí tenemos algunas puntualizaciones. Es para limitar tensiones debido a rayos, a sobretensiones, contactos indirectos frente a la falla de aislamiento, estabilizar la tensión durante operaciones normales, o sea, las maniobras, facilitar la operación de los interruptores de circuito, ejemplo, el interruptor diferencial. Es para limitar entonces estas sobretensiones, ¿no? Producto de los rayos o cuando las tensiones sufren alteraciones. Entonces, el sistema puesta a tierra nos ayuda a proteger nuestra instalación eléctrica, pero también a proteger a las personas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conectar a tierra todos los sistemas en los diferentes circuitos eléctricos. Ahora, vamos a ver aquí, por ejemplo, dice puesta a tierra de los equipos eléctricos. Hay, por ejemplo, en la imagen también vemos una heladera, seguramente ustedes lo están viendo un poco pequeña, pero cuando ingresen al tema directamente en la plataforma, ahí está este material, ahí se va a ver con mayor amplitud. Puesta a tierra de los equipos eléctricos. ¿Cuál es el propósito? Su propósito, dice, es eliminar las potenciales de toque que pudieran poner en peligro la vida y las propiedades para que operen las protecciones por sobrecorriente de los equipos. Se logra conectando al punto de conexión del sistema eléctrico con tierra todas las partes metálicas que pueden llegar a energizarse mediante un conductor apropiado a la corriente de cortocircuito del propio sistema en el punto de conexión. En la siguiente figura se observa las conexiones a tierra del sistema, las partes metálicas de los aparatos y equipos metálicos eléctricos, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, una heladera, una licuadora, una computadora, una plancha, y todo va en cadena hasta el sistema de puesta a tierra. Ahí vemos como una barra, esa barra está enterrada, eso es lo que está haciendo contacto con la tierra, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco eso. Ahora, también cuando nosotros necesitemos o cuando vamos a realizar una instalación de puesta a tierra, debemos hacer la medición de la resistividad. Es decir, tenemos que hacer la medición de la resistencia. Y esa medición de la resistencia se hace a través de la ley de Ohmio. ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, para conseguir un valor bajo de resistencia de puesta a tierra, es necesario saber la resistividad del terreno. Vamos a aprender luego a cómo se hace esa medición. ¿Ya? Es necesario saber la resistividad del terreno y su espesor respectivo. Para ello, debe evaluarse el comportamiento del suelo como conductor eléctrico a partir de medidas realizadas con un instrumento llamado telurómetro. Entonces, con este telurómetro nosotros podemos hacer la medición del ohmiaje que tiene el terreno o la tierra. ¿Ya? Y si no lo tienes este artefacto, entonces con una pinza amperímetra y algunas otras técnicas también vamos a poder hacer la medición, que lo vamos a ver luego. En gran parte de las ciudades del país, dice, a la profundidad que se entierran los electrodos de puesta a tierra, máximo 3.5 metros. Bueno, esa es la profundidad con la cual se debe hacer el sistema de enterrar a las jabalinas, ¿no? Pero generalmente esto ya para industrias, empresas grandes, ¿no? Generalmente en un hogar, un domicilio pequeño, 1.5 hasta 2 metros es por demás, ¿no? Es un promedio estándar. Bueno, dice, el suelo está compuesto mayormente de dos extractos. Uno extracto superficial y el otro extracto subyacente. Eso cuando hagamos
sistema de aterramiento, ya vamos a especificar un poquito más de eso. Ahora, la ejecución de la puesta a tierra. Aquí es importante ver la ejecución de la puesta a tierra, pero vamos a ver las partes. ¿Ya? Las partes de una puesta a tierra. Ahí tenemos detallado también, ¿no? El número 1, por ejemplo, es el acabado exterior, ¿no? Tenemos ahí clarito, ¿no? Con todas las numeraciones correspondientes. ¿En qué consiste el acabado exterior? Es un modelo cerrado, tiene que haber una caja, un modelo abierto en hoyo, un modelo ciego cubierto. El punto 2 corresponde al electrodo principal, es la jabalina que nosotros enterramos a la tierra. Puede ser un electrodo simple o puede ser electrodo con auxiliar. El punto 3, por ejemplo, es el perno de desmontable, ¿no? Es donde hace el contacto de la jabalina con el conductor que va a salir hasta nuestro tablero de distribución. Conductor de conexión, auxiliares de electrodo. Tenemos el punto 6, que viene a ser el relleno de conductor. El 7, el lecho de sal. Bueno, esto vamos a ver luego más adelante en qué consiste el lecho de sal. 8, lo que viene a ser los niveles de impregnación. El 9, el empalme múltiple soldado. Y el 10, que viene a ser la zanja principal. Bueno, esas son las partes, ¿no? que se denotan, se marcan, se analizan al momento de hacer un sistema de puesta a tierra. Aquí hay un dato muy importante que precisamente quiero hacerles mención. Nosotros siempre trabajamos con la normativa boliviana de electricidad. Este es un dato muy importante, ¿ya? A ver, lo que indica la NB77 sobre la medición de puesta a tierra. La vez pasada yo ya les pasé a ustedes la normativa normativa boliviana, la NB77, es un documento de muchas páginas, pero aquí para que ustedes puedan ir directo, yo les puse ahí, entre paréntesis, página 144. En ese texto que yo les he enviado, simplemente busquen ustedes en el capítulo número 14, página 144, y ahí están las principales características que nos dice la normativa boliviana con relación al sistema de puesta a tierra. Vamos a ver lo más importante. A ver, lo que nos dice aquí, por ejemplo, la protección por desconexión fuera del esquema de tierra, ¿no? Rige las siguientes especificaciones. Como dispositivo de protección para proteger del contacto indirecto, pueden utilizarse únicamente los interruptores diferenciales con la siguiente corriente de falla nominal. Nosotros ya sabemos para qué sirve el diferencial, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda para qué sirve el diferencial? A ver, ayúdenme a recordar, por favor. Para la protección. A ver, ¿alguien más que pueda corroborar si estamos en lo cierto? ¿Para qué sirve el interruptor diferencial? Adelante. Muy bien. Correcto, ¿no? Es para proteger a la persona, evidentemente, ¿no? Se complementa entonces con el sistema de aterramiento. Pero vamos a ver aquí, dice, ¿no? Fíjense aquí en el punto. En este punto vamos a hacer mención lo que a nosotros nos interesa. Voy a redondear esta parte. Dice aquí: en los esquemas de tierra, la resistencia de puesta a tierra debe ser menor a 10 ohmios, preferentemente no mayor de 5 ohmios, ¿ya? O sea, cuando nosotros tengamos que hacer una instalación eléctrica con un sistema puesta a tierra, el terreno debe medir máximo 10 ohmios, ¿ya? Máximo 10 ohmios. Si mide 11, 12, 15, más de 10 ohmios, es un mal terreno. Entonces ahí hay que adicionar más jabalinas, tenemos que adicionar. Ahí tenemos que echar la sal, el carbón, la bentonita y otros componentes cuando estemos haciendo el pozo para enterrar a la jabalina. Pero en algunos casos no es necesario adicionar ningún químico, puesto cuando el suelo, la tierra es húmeda, ya tenemos los 10 ohmios, a veces 5, 6, 7 ohmios, entonces directo enterramos la jabalina, conectamos el conductor con su boner correspondiente y ya tenemos el sistema tierra. Pero lo que yo quiero que tome muy en cuenta es que la normativa boliviana de electricidad nos dice que la resistencia que debe haber para un sistema de puesta a tierra debe ser menor a 10 ohmios, preferentemente no mayor a 5, pero si es un ohmio, magnífico, si es 2 ohmios, perfecto. Siempre, pero la clave es que no debe ser mayor de 10 ohmios. ¿Ya? O sea, tiene que ser en ese intervalo. Menor a 10 ohmios es el valor de un buen
aterramiento. Eso dice nuestra normativa boliviana. Este punto, anótese bien para que no se olviden cuánto debe medir la tierra, el terreno, para hacer la instalación de una jabalina en una instalación. Tome muy en cuenta esto, ¿no? Por si alguien se olvida, entonces ya sabe, el tema también lo va a tener dentro de la plataforma de Moodle para que pueda ver esta característica que nos indica nuestra normativa boliviana de electricidad, la NB 777. Continuamos entonces. Ahora, aquí está un detalle muy importante. La medición de puesta a tierra de manera práctica. Aquí ya nosotros ya conocemos, ¿ya? Aquí ya tenemos, por ejemplo, en la imagen, si ustedes se fijan, tenemos un toma corriente. Me están guiando el cursor, seguramente tenemos un toma corriente. Vamos a habilitar a ver el cursor, si nos puede acompañar el cursor, y si no, directamente así. Creo que no se habilita, ya, no se habilita. Entonces tenemos aquí fase, tenemos neutro y fase. Lo que nosotros hacemos en este caso simplemente es conectar, así aquí ya me está acompañando el... ahí está. Fíjense, aquí tenemos la fase, aquí tenemos el neutro. Tenemos esta es para hacer la medición del terreno. Aquí estamos haciendo el procedimiento para medir el terreno. Ya tomar muy en cuenta cómo hacemos la medición. Nos preparamos un socket con su lámpara correspondiente. Esta lámpara puede ser de 100 watts de potencia, no hay ningún problema. Miren, una línea, esta línea lo traemos directamente desde la fase, ¿no? Agarramos un cable desde la fase de nuestro toma corriente, lo conectamos al socket donde está nuestro portalámpara. Del portalámpara vamos a llevar directamente, aquí está el suelo, este es todo el suelo. Aquí está enterrada la jabalina, miren. Aquí está la jabalina enterrada. De aquí, de esta bornera, sacamos el segundo conductor para llevar al socket. Cuando la tierra es muy buena, cuando la tierra es menor a 10 ohmios, automáticamente el foco va a iluminar, como en este caso está amarillo. Ilumina. Es decir, que esta lámpara no requiere del neutro que viene del toma corriente, sino que desde la misma tierra va a iluminar. Aquí se genera ya la intensidad, la luminosidad en el foco correspondiente. Aquí estamos haciendo la medición. Este es un ejemplo simplemente. Pero bueno, ¿qué más hacemos para medir la tierra, digamos? ¿No? Alguien quiere hacer la medición de un sistema de puesta a tierra. Una vez que enterramos esta jabalina, enterramos la jabalina a una distancia de 1 metro, como se ve aquí en el diagrama, vamos a enterrar otro metal auxiliar, un pequeño material auxiliar vamos a enterrar. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir a nosotros para calcular la caída de tensión, ¿ya? Entonces, primero enterramos la jabalina, luego enterramos cualquier metal que sea de cobre preferentemente, y lo vamos a enterrar. A esta punta, al extremo de esta jabalina chiquita auxiliar o un metal, un hierro, aquí le vamos a poner un cable. Venimos con nuestro multímetro. Esta letra B significa multitester. Ponemos el tester en la escala de 250 voltios. Podemos poner en 50 voltios. Podemos poner la perilla en el tester. Y hacemos la medición. Ustedes saben que la corriente alterna no tiene polaridad, ¿no? ¿Ve? Entonces, un chicotillo llevamos aquí al cablecito que hemos conectado aquí al auxiliar. Y el otro chicotillo, miren, lo vamos a llevar a la jabalina principal, ¿ya? Esto ya una vez que ya está esto conectado aquí también, ¿no? Ya está conectado, ya está energizado en este momento, ¿no? Aquí está la fase, está viniendo al foco, del otro cablecito del socket, pasa directo a la tierra. Entonces, ahora nosotros con el tester venimos y hacemos esta medición. ¿Cuánto mide el voltaje? ¿Cuánto mide este voltaje desde la barreta o desde la jabalina hasta este auxiliar? Voltaje. En este caso el voltaje está aquí, el dato, mira aquí en esta parte. Dice que el voltaje ha llegado a una medición de 25.5 voltios, lo que está midiendo, es la caída de tensión. Esto nosotros nos anotamos. Bien. Ahora, ¿qué más vamos a medir? Aquí agarramos, como es un solo cable aquí, de la fase que está viniendo hasta la jabalina principal, lo que hacemos aquí, medimos nosotros el amperaje.
Ustedes se acuerdan que tenemos nuestra pinza amperímetra, ¿no es cierto? Tiene su gancho. Entonces abrimos el gancho y hacemos de que este cable que está viniendo desde el soque hasta la jabalina lo enganche, y ahí en su pantallita de nuestra pinza amperímetra nos va a marcar ese amperaje o la intensidad que nosotros llamamos. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, ¿cuánto marca? Marca, dice 0.37 amperios. Entonces ya tenemos la caída de tensión aquí, el voltaje que tiene 25.5 voltios y la intensidad que tiene 0.37 amperes. Ahora a partir de aquí, si ustedes se acuerdan, en el módulo número 2 hablábamos de algunas fórmulas. Por eso es importante que ustedes revisen las fórmulas. La fórmula para calcular el voltaje, para calcular la resistencia, para calcular la intensidad. En este caso, para hacer la medición entonces de la resistencia del suelo, lo que queremos saber ahora es cuánto mide el suelo, si es bueno este terreno, es malo, hay que adicionar algunos químicos, hay que adicionar otras jabalinas. Entonces aquí nosotros comenzamos a realizar hacemos un cálculo matemático. Vamos a trabajar con ¿cuál fórmula? La fórmula que nos permite calcular la resistencia de la tierra es, anoten, resistencia es igual al voltaje sobre intensidad. Repito, la fórmula es resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad. Como aquí ya tenemos estos valores correspondientes, entonces la resistencia es igual. ¿Cuánto es el voltaje? Reemplazamos valores, 25.5 voltios. ¿Cuánto es el amperaje? 0.37. Hacemos esta división matemática y el resultado me da que es 70 ohmios. Nuestra conclusión es que este terreno no es apto para hacer el aterramiento directo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que adicionar otras jabalinas. Aquí podemos adicionar una segunda, una tercera, hasta una cuarta jabalina podemos adicionar. Todas van a estar conectadas a esta principal, con un cable, obviamente un cable desnudo y enterrado, haciendo contacto a otras jabalinas. Entonces hasta que disminuya la resistencia. ¿Cuánto tiene que ser el valor de la resistencia como máximo? ¿Alguien se acuerda? 10 ohmios. Correcto, 10 ohmios. Entonces ya cuando ya tenemos los 10 ohmios, entonces es suficiente, ¿no? O en algunos casos aquí, por ejemplo, puede ser un terreno seco, digamos, no es húmedo, entonces va a medir alta resistencia. Ahí tendríamos que echar bentonita y otros químicos, de tal manera que al final la resistencia aquí nos tiene que salir 10 ohmios. Una vez que nos salga 10 ohmios, recién va a iluminar el foco también, porque si nos sale alta resistencia, este foco probablemente bajito ilumine, entonces ya es una señal de que el terreno es bueno, ¿ya? Entonces estos datos por favor tomen muy en cuenta. Vamos a hacer estos experimentos lógicamente también en algunas otras clases, pero esa es la forma en cómo se debe hacer la medición del terreno para saber si tenemos buen terreno o no, para hacer la instalación de las jabalinas. Y para una vez que ya digamos, si aquí hemos medido, sale 10 ohmios como resultado, entonces directamente de esta jabalina, de esta bordera, ya podemos sacar el cable verde que va a ir a la ducha, a nuestros artefactos, primeramente tomando en cuenta que el valor de la resistencia tiene que ser 10 ohmios. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, por favor, o continuamos. Una pregunta, profe. Sí, adelante. Ahí la resistencia del terreno, mientras sea más alta, el foco va a alumbrar menos, ¿no? Mientras más baja va a haber más flujo de corriente. Sí. Así es, cuando la resistencia es alta, obviamente hay mayor oposición al paso de la corriente, por eso que el foco va a iluminar menos y no va a haber buena protección a nuestros equipos. Ya. Bueno, entonces, esa es la forma en cómo nosotros hacemos el cálculo de la resistencia del terreno para hacer una... Si digamos hemos hecho esta operación y el resultado es 10 ohmios, directamente ya de la jabalina ya está habilitado para poner a nuestra heladera, a nuestro freezer, a nuestra ducha, ¿no? Entonces ya cuando el valor es... En la mayoría, a veces no es necesario adicionar una segunda jabalina. En algunos casos, por ejemplo, ni siquiera hay la necesidad de adicionar algunos químicos en el pozo donde enterramos la jabalina directo. Los terrenos son húmedos, entonces hay buena resistencia, entonces ya sale los 10 ohmios. Acometida para vivienda. Aquí, por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta, esta es la acometida, este es como pueden ver, aquí tenemos los cables principales que llegan desde afuera hasta nuestro domicilio donde está nuestro medidor, ¿ya? Aquí llegan dos líneas, ¿no es cierto? La fase y el neutro llega a nuestro medidor
y del medidor entra a nuestro tablero de distribución. Ahora, ustedes se acuerdan, seguramente en una clase estuvimos hablando de que cuando nosotros vamos a hacer la solicitud a la empresa de distribución, en este caso aquí en Yacuiba, que viene a ser CETAR, nos piden de que sí o sí tengamos una jabalina para el medidor. Bueno, aquí tenemos el medidor y a partir del medidor tenemos un cable verde que está viniendo justamente aquí a una jabalina y ahí está enterrada. Esta jabalina es un aterramiento, ojo, solamente para el medidor, no tiene que ver nada con la tierra que debe haber en el tablero de distribución o para la parte interna del domicilio. Es decir, esta jabalina que está aquí con un conductor de color verde, porque la norma boliviana de electricidad también nos dice que el conductor para identificar que es de la tierra debe ser color verde, verde amarillo o simplemente amarillo. Esos son los colores del conductor que va a tierra. Entonces, no vayan a confundirse, ¿no? Esta jabalina que está viniendo del medidor solamente es para el medidor. ¿Cuál es su función? Su función es simplemente recuperar los desfases, es decir, cuando hay una pérdida aquí de tensión de electrones, esto lo que ayuda es recuperar esos electrones perdidos, nada más, ¿ya? Para eso es. Entonces, eso es la cometida para vivienda. Ahora, ya para la parte interna, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, o sea, los electrones que se pierden al aterramiento los recupera el generador con su puesta a tierra donde está en la planta, donde... Correcto, para eso es para ayudar a recuperar, porque si no bajita sería la tensión en nuestros hogares, ¿ya? Ahora, vamos a ver aquí el aterramiento ya interno para la vivienda. Miren, aquí ya en esta parte, por ejemplo, tenemos un tablerito, ahí tiene ya su puesta a tierra. Esta puesta a tierra ya va a entrar ya, ¿no? Ya ingresa dentro de la casita ya para nuestros equipos, ¿no? Para nuestra plancha, para nuestro aire acondicionado, y aquí ya mediante una bornera ya podemos distribuir internamente. Pero este cable no tiene nada que ver con el cable verde, que estaría en el medidor, ¿no? Eso por favor tomen muy en cuenta. Es otro aterramiento directo. Bueno, continuamos, ¿no? Se va entendiendo, ¿no? No es una tierra, es aparte para el medidor, y para el tablero de distribución ya para nuestros equipos internos de la casa es otra jabalina que debemos conectar, ¿ya? Esto no está conectado al neutro, por si acaso, ¿ya? El que va dentro de la casa no está conectado al neutro. En cambio, el que llega del medidor está conectado directo al neutro. Este no. Tal vez para aclarar algunas cositas que muchas veces se habla, resumiendo algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la puesta a tierra. Condición, dice, ¿no? Parte del circuito que no lleva corriente en condiciones normales. Eso significa puesta a tierra. Parte del circuito que no lleva corriente en condiciones normales. La protección. Protección de personas y animales contra descargas eléctricas si se tocan. Esa es la protección. Y el cable, conductor verde o desnudo. La función. Descarga la corriente de fuga a la tierra. La puesta a tierra, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? El suministro de la corriente, la tensión principal, los cables de tensión fase y neutro. Aquí tenemos el equipo eléctrico mediante una resistencia interna, pero de la misma chapa está saliendo para lo que viene a ser el sistema de aterramiento. Entonces tenemos equipo eléctrico, parte metálica conectada a tierra. Esa es la puesta a tierra. Ahora, una cosa es puesta a tierra y otra cosa es puesto a tierra, ¿no? Puesta a tierra y otro puesto a tierra. ¿Qué consiste el puesto a tierra? Condición, parte del circuito que transporta corriente en condiciones normales. Y la protección de equipos del sistema de potencia. El cable generalmente conductor de color negro, ¿no? La función, elimina sobretensión y descarga de la sobretensión al suelo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el diagrama. Esto es, por ejemplo, lo que se aplica en los medidores, ¿no? Para recuperar el desfase. Suministro de corriente, cable, la fase y el neutro, pero del neutro directo va a tierra para recuperar los desfases o la pérdida de tensión. Y luego tenemos un esquema de una instalación eléctrica de una ducha. ¿Ya? Aquí ya es donde se aplica ya, ¿no? La instalación de puesta a tierra.
Fíjense ustedes aquí en el diagrama, tenemos aquí una ducha. Esta ducha eléctrica tiene 3 conductores. Tiene una fase, tiene un neutro, pero tiene uno de color verde. Si se fijan, el color verde va directamente a la tierra, ¿no? Va a la tierra. Por eso es que esta tierra significa una jabalina, ¿no? Aquí está enterrada esa jabalina. Hemos hecho la medición, mide menos de 10 ohmios. Entonces ahí conectamos este cable, enterramos la jabalina y eso va a la ducha, ¿no? Ya nos protege de una sobrecarga, ¿no? Y los demás conductores, fase y neutro, eso van a ir al tablero principal, ¿no? La norma boliviana nos dice que los conductores que van a alimentar a una ducha deben salir desde un tablero de distribución. Aquí también podemos ver otra imagen. Tenemos una ducha eléctrica con su fase y neutro protegida por un interruptor termomagnético, pero el tercer cable que están con las líneas o las líneas punteadas, que significa tierra, miren, se viene hasta el tablero general de distribución. Aquí tenemos una bornera, ¿no? Una barra, ahí donde se puede hacer la conexión de no solamente la tierra para la ducha. De aquí podemos, de otra bornerita sacamos para la heladera, para el freezer, para la plancha, podemos sacar. Y fíjense en ustedes, ¿no? Esta barra de cobre, por ejemplo, viene este cable directamente hasta otra jabalina, ¿no? De la jabalina directo aquí. No hay ninguna conexión con el neutro, independiente, ¿no? Esta jabalina va a una barra de cobre y de aquí salen las comparticiones para los diferentes tomacorrientes. Entonces, aquí igual tenemos un tablero eléctrico de distribución. Tenemos la lámpara, tenemos interruptor sencillo. Bueno, aquí está nuestro tablero, ¿no? Nuestro tablero principal. Y aquí tenemos una jabalina, miren, la puesta a tierra, viene aquí tenemos una bornera de cobre y a partir de aquí se hace ya lo que viene a ser la distribución, ¿no? La tierra puede ser para el tomacorriente, puede ser para una cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, como se puede ver, bien especificado el sistema de aterramiento. Cuando hablamos de instalaciones industriales, también podemos ver el sistema de aterramiento en los motores trifásicos. Aquí tenemos el símbolo del motor trifásico. Tensión 1, tensión 2, tensión 3. O L1, L2, L3. Son 3 cables porque es trifásico. Pero existe un cuarto conductor, color verde. Esto también va a ir a una jabalina para proteger al motor, ¿no? Entonces aquí también podemos ver otro ejemplo donde se aplica el sistema de aterramiento. Y finalmente tenemos aquí lo que viene a ser protección de equipos contra compuesta a tierra. Aquí tenemos una heladera, miren, aquí tenemos el aterramiento de la jabalina, aquí tenemos un cobre para hacer las diferentes conexiones, tenemos aquí para distribuir, ¿no? Una barra de cobre, y a partir de aquí sale un cable verde para la plancha. Por eso que la plancha viene con 3 clavijas, ¿no es cierto? La que siempre nosotros rompemos con el alicate, la del medio, ¿no es cierto? Entonces hay que comprar las bases de enchufes que son para 3 clavijas, ¿no? Entonces una para fase, otra para neutro y otra para tierra, ¿ves? Con el sistema tierra podemos proteger la plancha, podemos proteger la cocina, podemos proteger nuestra heladera, ¿no? Entonces esa es la forma entonces cómo se debe hacer las protecciones correspondientes a nuestros artefactos. Bien, ahí hemos llegado en la parte de la explicación de lo que viene a ser entonces el sistema de puesta a tierra. Ahora nos vamos a conectar nuevamente en la segunda parte y continuamos con nuestro tema correspondiente. Ya se va a cortar nuestra transmisión, volvemos a conectarnos por el mismo enlace y para continuar en la segunda parte.